tardes a todos y ya empezamos la sesión con la cuarta sesión del curso. Como les habrán indicado por email, hubo una parte de la sesión pasada que no se grabó, la volveremos a grabar y subir, la mandaremos. Y ya, pues el coloquio lo dirigirá también Javier Pérez Castel, como en la sesión anterior. Y ya, pues nada, Paco, cuando quieras. Quizás es bueno que recuerdes las fechas, que siempre tenemos un poco de lío con eso. Así. La última sesión es dentro de 15 días, ¿no? Eso es. El 10 de febrero. Que empecé que hay en día 10, me parece. Pues nada, adelante, Paco, cuando quieras. Muy bien, pues volvemos a nuestro problema, insisto, en el sustantivo problema del tiempo en relación con el universo. Hoy debemos hablar sobre el ámbito de la cosmología del siglo XX, los tiempos de Einstein. Ya no solo el tiempo, aunque ya habíamos visto que disponíamos de distintos conceptos, vamos a ver ahora cómo incrementamos para disponer de otro conjunto de nuevos conceptos de tiempos. Bien, quizás para mejor unidad de las distintas sesiones, recordemos este pequeño cuadro en el que hacemos ver que un ámbito es el de la realidad, que llamamos realidad, cosmos, naturaleza, universo, en cuyo contexto estaría el tiempo, por lo menos al que ya hemos denominado referencial. Que un ámbito radicalmente otro es el de la lógica o el de la creación y construcción humana, donde disponíamos de la terminología lingüística y, a los efectos de la física, como de la filosofía, el ámbito de la conceptualización. Y con estas comillas sencillas o comillas dobles y con mayúsculas, pues pretendíamos distinguir esos tres niveles. Y habíamos visto que hay una manera tradicional de ver la cuestión, y es que pretendiendo que partimos del universo, llegar a la elaboración de los conceptos, y a esto lo llamábamos relación de representación. O bien que se hagan concepciones físicas, filosóficas, con la pretensión de que se están refiriendo a la realidad tiempo. Bien, en este marco habíamos visto que del único término tiempo lingüístico podíamos observar que en la perspectiva conceptual ya newtoniana distinguíamos el referencial, el propiamente aristotélico. Una vez matematizado todo el proceso para la física clásica, se introducía el concepto que deberíamos llamar duración de los procesos. Duración. Una conceptuación del tiempo referencial y otra la duración como métrica. Bien, pues también decíamos, ¿no?, que tuviéramos siempre presente dos notas. Una primera, que a la realidad, al cosmos, al universo, le trae completamente sin cuidado, hablando popularmente, lo que nosotros concibamos. Pero por otra parte decíamos que para nuestra intelección la realidad es siempre, o nos hace siempre que sea necesario estos términos para enfrentarnos con ella, estos términos lingüísticos y estos conceptos. Muy bien, pues vamos entonces a ver qué teníamos también ya construido, lo que llamábamos las categorías fundamentales, de Aristóteles a Newton. Y como elemento primordial para la reflexión y lo que vamos a ver, la revolución drástica que se introduce en estas dos primeras décadas del siglo XX, desde Aristóteles decíamos que la concepción aristotélica de universo era la unión de tres supuestas realidades radicalmente diferenciadas y que no disponían entre ellas ninguna intersección posible. El tiempo era tiempo y solo tiempo, el espacio, espacio y solo espacio, la materia, materia y solo materia. Y que a la materia y solo a ella le podían suceder fenómenos, de tal forma que ni al tiempo ni al espacio le podían suceder absolutamente nada.
lo eran por sí, desde sí y para sí, y eran contenedores, el tiempo y el espacio, de la materia y de los fenómenos que le ocurrieran a la materia. Pero la gran contribución de la física moderna, Galileo, Kepler, y se establecía ya con Newton, es que a estas mismas categorías fundamentales, vamos a fijar un poco la idea esta de categorías fundamentales, porque vamos a ver qué es lo que ocurre con ellas, ¿no? Pues a los efectos del tiempo, que es lo que nos interesa, pues veíamos que se había fácilmente matematizado como representación, ¿eh?, en la recta real. Y desde la perspectiva de la duración, pues era una manera de introducir la métrica para las leyes de la física que nos iban a permitir analizar los fenómenos físicos. Y lo mismo habría sucedido con el espacio, también matematizado, y con la metrización del espacio, donde sí hemos tenido, digamos, la dicha lingüística de introducir otro término, longitud, aunque en demasiadas ocasiones se sigue hablando de espacio a lo que ya no es el espacio referencial, sino longitudes o distancia, a fin de cuentas, la metrización. Y Newton también había hecho algo análogo con la materia. Desde la concepción de cantidad de materia o masa, había introducido los dos conceptos primordiales de masa inercial y de masa gravitatoria, respuesta de resistencia y, digamos, actividad accional como acción gravitatoria. Y los fenómenos, pues ya a lo largo de la física clásica se han ido introduciendo, pues uno tras otro, todos los análisis mediante leyes de los diferentes fenómenos físicos. Bien, esto es lo que teníamos y a lo que aportábamos, y es lo que haremos, una sesión especial, digamos, privada, para completar lo que no se quedó grabado el otro día y que se introduzca para que todos podamos disponer de las 5 sesiones a las que nos estamos refiriendo. Pero veíamos que para Kant, el tiempo era forma a priori del conocimiento, decíamos. No era propiamente realidad, sino que era una cualidad, una capacidad del ser humano. Esto veremos de manera muy importante cuando introduzcamos eso que he decidido llamar el supratiempo ante todas las posibilidades que se nos presentan de momento como hipótesis o como creencias en la visión actual acerca del universo. Fundamental esta visión de Kant, en la que la situación suya es colocarse en lo que hemos llamado el nivel conceptual, para así referirnos mediante esa relación de referencia, no de representación, hacia la realidad del tiempo. Bien, y con esto pues habíamos concluido el concepto de tiempo clásico, absoluto, verdadero y matemático, como decíamos. Bien, pues vamos entonces a ver en qué va a consistir la revolución que está en la base de la contribución de Einstein. Si nos enfrentamos a la relación materia-fenómeno, dos ingredientes de la concepción aristotélica, newtoniana, de toda la física clásica, ¿qué es la perspectiva o cuál es la perspectiva que nos ofrece Newton? Muy sencilla. La materia precede al fenómeno. El punto de partida es que lo que existe es la materia y hay que caracterizar la materia. Y desde esa conceptualización caracterizada de la materia, pues sucederán a ella determinados fenómenos. Bien, pues el punto de vista de Einstein va a ser radicalmente otro, tan radicalmente otro que va a ser justo el contrario. Einstein va a centrar su atención en los fenómenos, va a postular acerca de los fenómenos y algo verdaderamente sorprendente, sin que dé ninguna consideraciones acerca de los conceptos propios, en este caso primero, de la materia, va a sacar conclusiones acerca de la materia y va a llegar a ver que la materia
pues se parece muy poco a los conceptos que de materia habíamos heredado de Newton. Por tanto, punto de partida en lo que vamos a ver ahora es que hay que fijar la atención en los fenómenos. Pues muy bien, Einstein, ¿no?, durante su juventud, ¿no?, en el año 1905, es cuando nos va a hacer el impresionante regalo de lo que llamaríamos más tarde relatividad especial o relatividad restringida. Bien, he dicho que la manera con la que se va a enfrentar Einstein es centrando su atención en los fenómenos con carácter general y concretando en el que constituía la base del conocimiento y del estudio, que era el movimiento. En consecuencia, se va a encontrar primero con un problema que afecta radicalmente al tiempo, ¿no? La idea de simultaneidad o la imposibilidad de concebir dos situaciones, dos fenómenos, dos procesos, dos instancias a las que podamos aplicarles el concepto de simultaneidad. Lo que es lo mismo, solo con esto ya habría destrozado el referencial tiempo ante la imposibilidad de que nos sirva, por ejemplo, para decir hoy o en la actualidad o en tal instante. Eso dejaría de ser objetivo. Bien, pero lo importante es que al enfrentarse con los fenómenos sin conceptualizar ninguna de las variables que van a surgir después, pues va a establecer dos postulados. Uno primero, el que se llamó siempre, lo llamó él, de relatividad, que después llamaríamos restringida o especial, porque en el año 15, como vamos a ver, pues ya tendríamos, o podría disponer él, de la relatividad general. A fin de cuentas, que las leyes que expliquen los fenómenos han de ser independientes de cualquier referencia a una espacialidad, a una espaciosidad o a unos espacios o espacio preexistente, porque eso no existe. Lo que existen son los fenómenos sin que exista ya, claro, un espacio absoluto en el que se pueda decir en este punto, en este lugar. En consecuencia, los fenómenos, ¿no?, por sus leyes, tienen que expresarse independientemente de los sistemas de referencia. De momento solo, en relación unos sistemas de referencias a otros, de lo que llamamos galileanos, pero no podemos complicar ahora mucho las cuestiones. Y un segundo postulado, el que va a llamarse el postulado de la luz. El gran Lorentz, como los grandes matemáticos finiseculares, están todos dedicados en gran parte como punto importante a la determinación de cuánto es la velocidad de la luz. Esos casi 300.000 kilómetros por segundo. Y están más o menos discutiendo 299.990 y 299.290 y más o menos. Bien, pues frente a esto, desde una perspectiva exclusivamente filosófica y sin haber hecho ninguna observación, Einstein decide, a estos efectos de postular, que la velocidad de la luz, primero, es constante. Y segundo, una creencia, pero que la postula, que la velocidad de la luz constante va a ser la máxima velocidad de todo lo que suceda en el universo. Bien, con estos dos postulados, que son puramente, podríamos decirlo así, puramente filosóficos, pues va a obtener todo un conjunto de consecuencias matemáticas. Y esto es lo impresionante. Sin haber definido previamente aquello a lo que se va a dedicar o aplicar, de estos postulados saca unas consecuencias, que es lo que respecta a la materia, a la masa newtoniana, pues van a ser nada menos que esto. Que la masa deja de ser una propiedad intrínseca de la materia y que con la velocidad va a variar nada menos que con esta fórmula. De acuerdo con sus postulados y sus expresiones, todo lo que aparezca ya en relatividad va a aparecer dentro de todas las expresiones matemáticas, la C, el símbolo de velocidad de la luz.
De tal manera que la masa de un cuerpo, que sería después de un corpúsculo, de una partícula ya en tiempos de Einstein, pues no va a ser la masa tradicional, que hoy llamaríamos la masa en reposo newtoniana, sino que la masa se va a relacionar con esa masa en reposo mediante esta fórmula, que para velocidades próximas a la velocidad de la luz, si la velocidad, por verlo aquí directamente, la velocidad de esa masa fuese c cuadrado partido por c cuadrado, es decir, si un electrón viajara a la velocidad de la luz, esto es 1, 1 menos 1 es 0, la masa del electrón, la menor cantidad de materia ordinaria que conocemos, sería infinita. Algo verdaderamente sorprendente, pero que era una consecuencia. De aquí llegamos a la conclusión indirecta o paralela de que es imposible que ninguna partícula másica alcance la velocidad de la luz. Pero lo verdaderamente importante es esto, que ya la cantidad de materia o masa de un cuerpo no es algo intrínseco, sino que es respectivo a la velocidad de la luz. Y segunda consecuencia que va a sacar en otro articulito complementario del mismo año 5 en relación con la energía es que masa y energía van a expresarnos una cierta forma de equivalencia precisamente también relacionada por la velocidad de la luz. Como dato anecdótico, y en estos momentos siempre hay que hacer alguna referencia a esto, parece ser que estas ideas primeras las hizo con Mileva Maric, entonces su mujer, parece que muy inteligente, muy dedicada, pero con la que no podemos narrar la biografía del uno y otro en este momento, pero por lo menos dejar, ¿no?, este recuerdo de que estas cosas parece que en todo caso fueron conjuntamente concebidas y manifestadas en la revista. Bien, pues esto va a significar también de manera muy fugaz para que podamos llegar al final, ¿no?, que respecto a los tres conceptos básicos newtonianos, aristotélicos, newtonianos, clásicos, de masa, longitud y tiempo, con respecto a la masa va a ser respectiva a la velocidad y va a tener una relación básica con la energía. Las reglas de medir se van a contraer o van a contraer su longitud con el movimiento. Cuanto mayor velocidad tengan, mayor será la contracción de la longitud. Y los relojes se atrasarían con el movimiento. Este tiempo es el tiempo métrico, el de la duración del fenómeno, que es a lo que se está refiriendo. Obviamente esto no tiene absolutamente nada que ver con el referencial tiempo, que todavía a estas alturas, como voy a intentar transmitirles, pues podría seguir existiendo. Pero todo lo que afecte a fenómenos estarían condicionados y sometidos a estas consecuencias de esos principios filosóficos de los que ha hecho esas extracciones matemáticas. Bien, es decir, que frente a los tradicionales absolutos surgen como novedad radical estas nuevas, vamos a llamarlas así, nuevas variables que serían relativas. En consecuencia, estaríamos ya en el ámbito de la relatividad. Aquí una anécdota que a mi juicio es de suma importancia es la reflexión que en el sentido histórico de la teoría de la relatividad hace Ortega cuando Einstein en el año 1923 viene a España. Esto es una anécdota, vamos a decirlo así. Estos relativistas pues se han equivocado o no saben muy bien de lo que están hablando. Porque si la naturaleza, es decir, la realidad es así, pues entonces esta teoría debería llamarse del absoluto. Y lo que sería en todo caso relativo es nuestro conocimiento. Pero si la naturaleza funciona de acuerdo con la relatividad, entonces nuestro conocimiento sería absoluto y no relativista. Una expresión que alumbra bastante, creo yo. Bien, ¿cuáles son entonces los horizontes que abre esta relatividad especial?
desde una perspectiva más sencilla que el poner fórmulas matemáticas, que hemos de introducir todavía otras mucho más complejas y que podemos llamar lingüístico-filosófica. La primera, que quede bien claro, el fenómeno precede a la materia. Esto es un horizonte. Otro, la necesaria sustitución del tiempo absoluto por un tiempo propio de cada evento. Tercero, la invariancia de las leyes respecto a sistemas en movimiento rectilíneo uniforme, que alumbra una relatividad esencial de la naturaleza. Cuarto, la luz condiciona, casi es determinante, condiciona el cosmos y es determinante del funcionamiento del cosmos. Postulado de todo lo fenoménico de esta relatividad especial hasta este momento. La masa inercial o cantidad de materia pierde su condición de magnitud intrínseca para ser respectiva. Y la masa inercial o cantidad de materia de un cuerpo depende de su contenido de energía dentro de esa primera impresión de equivalencia a la que nos hemos referido. Pero quizá lo más importante, sé que necesariamente tenemos que ir muy deprisa, ver muchas cosas, pero como todos ustedes van a poder disponer de todas estas diapositivas, que hasta ahora eran poco menos que secreto del que les está hablando, pues van a poder disponer de ellas, ¿no? Si fijamos las ideas principales para contrastar desde nuestro conocimiento la conexión de lo que hasta ahora podíamos saber de Newton, física clásica, y nuestra manera normal de proceder, y lo que ya hay aquí implícito, pues mira, la primera idea es el fenómeno. Fenómeno, que será el movimiento. El ámbito propio estaríamos solo en la cinemática, el movimiento de unos cuerpos. No sabemos. Sabemos estudiar con la relatividad especial el movimiento, pero no sabemos por qué se mueven los cuerpos. Estamos solo en el ámbito propio de la cinemática. Y desde el punto de vista del tiempo, estaríamos solo o tanto como en el fenómeno que veníamos llamando la duración de los procesos. Pero duración que, como vemos, es relativa, depende del sistema de referencia del que se esté. Esta fijación de ideas principales es de suma importancia porque vamos a ver ahora la enorme confusión que se va a introducir cuando alguien, y fueron muy pocos los que leyeron estos primeros trabajos sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que fue la teoría de Einstein que llamamos relatividad especial o general, pues qué es lo que va a pasar cuando esta teoría cae en manos de Minkowski en esos momentos, 1905, 6 y 7, considerado como el mayor de los geómetras del mundo. Minkowski parece ser que fue el único que, bueno, pudo entender algo, suponiendo que eso se pudiera entender en el sentido pleno, pero sí por lo menos interpretarlo matemáticamente. Y la interpretación que dio y que le dio a esa teoría de la relatividad, que había sido bien aceptada como trabajo de investigación por Planck nada menos, pero en fin, me atrevo a decir que fueron muy pocos los que leyeron de Annalen der Physik ese artículo de Einstein. Bien, pues nos vamos a encontrar con que mediante Minkowski se nos va a presentar un cierto retorno al clasicismo, a esa visión aristotélico-newtoniana clásica, pero que al mismo tiempo esto que va a aportar Minkowski va a ser el primordio de otra revolución que no aparecía en la teoría de la relatividad de Einstein tal como la hemos expuesto. Bien, pues vamos entonces a ver la aportación también de manera de una impresión. Lo que nos va a decir Minkowski es que la visión tradicional de Newton, con lo cual va a volver, a eso llamo, un regreso al clasicismo, lo que va a significar la teoría de Einstein de 1905, la relatividad especial, es que el espacio y el tiempo van a funcionar no como el espacio y el tiempo, sino como una especie de referencial espacio-tiempo o espacio-temporal que va a ser como
un receptáculo donde están los entes materiales a los que les suceden fenómenos. Clasicismo completo, como podemos observar. No ocupa el fenómeno el lugar primordial, sino que esta interpretación matemática, geométrica, de Minkowski va a elevar y va a complicarnos la perspectiva intelectual de todas las revoluciones de Einstein, aportando otras nuevas que no estaban ahí. En consecuencia, la visión de Minkowski, que es como la presenta con una prosopopeya impresionante en la Academia de Ciencias, señores, tengo que anunciarles que el tiempo absoluto y el espacio absoluto han fallecido. A partir de hoy lo que existe es un espacio-tiempo tetradimensional en el que tiene lugar la materia y el fenómeno. Pero la materia y el fenómeno son entidades, son, como veníamos viendo, independientes del espacio y del tiempo. En el espacio está la materia y a la materia le suceden los fenómenos. Bien, pues ¿cuál es este nuevo horizonte que abre esta relatividad especial también en consideración lingüístico-filosófica? Pues podríamos decirlo así: espacio y tiempo, aquí referenciales respectivos, ya no son independientes, constituyen un único referencial. Pero este único referencial, para los que nos hemos dedicado al estudio de espacios más complejos progresivamente, pues son solo subespacios ortogonales integrados en un espacio único tetradimensional pseudo-euclídeo, de modo que sus métricas, las de longitudes y las de duraciones, diríamos, son respectivas, no son independientes. Algo que va a ser pues un incremento nuevo. Bien, estas eran las ideas que les acababa de anunciar en la perspectiva del Einstein de 1905. En los complementos que introduce Minkowski, pues vamos a ver el contraste con esto. El aporte de Minkowski. Ya no se trata del movimiento, ni de la materia, ni de los fenómenos que le ocurren a la materia, ni de la cinemática, ni de la dinámica. Esta perspectiva de Minkowski va a hacer referencia, como podemos ver en ese nuevo horizonte que les he puesto ahí, al referencial, al espacio-tiempo, que va a ser aquí el nuevo referencial de esta manera de concebir la relatividad especial por Minkowski. Parece ser que esto él lo completó bastante más y, aunque sea también muy fugazmente, pues vamos a ver qué es lo que matemáticamente quiso decir, y ahí se los dejo en esta diapositiva. Este espacio tetradimensional minkowskiano es también un espacio puntual, algo que va a ser capital, porque el de la relatividad general ya no va a ser espacio puntual posible. Un espacio puntual, que desde una perspectiva filosófica, esto me gusta siempre destacar los distintos planos, el espacio-tiempo, m sub punto super 4, es algo sustantivo, referencial. No es sustancial, pero sí es sustantivo. Lo es en sí, por sí y desde sí, independiente de todo lo demás. Espacio y tiempo son parcialmente independizables, porque constituyen subespacios ortogonales de espacio tetradimensional. Desde el punto de vista de la perspectiva física, el espacio-tiempo es una entidad física. Tiene 4 dimensiones, es cuádruplemente infinito, es cartesiano, rectilíneo, plano, una verdadera delicia, pero ya es pseudo-euclídeo. Y esto lo va a complicar todo en relación con lo sencillo que es el espacio tridimensional de Newton. Ahora veremos a dónde lleva esto. Pero también tiene esta otra cualidad, que es constante como referencial. Es igual en todas partes y siempre. Este espacio de Minkowski es homogéneo y es estable, algo verdaderamente sorprendente. Bien, y desde el punto de vista matemático, que es lo que más consecuencias formales puede traer, pues es nada menos que nos va a permitir expresar la métrica de este espacio tetradimensional
en forma clásica, pero si la desarrollamos, pues ya vemos que es algo distinto y es donde vuelve a aparecer la C, que va a caracterizar en relatividad todo lo que nos enfrentemos a él. Ahora C diferencial de T para que velocidad y duración, su producto sea una longitud. No me gusta llamar espacio, 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 espacio y tiempo, porque estaríamos otra vez mal hablando o deficientemente hablando, ¿no? Bien, y esto nos hace ver que ese espacio tetradimensional puntual de Minkowski se puede expresar, lo que llamamos el tensor métrico fundamental del espacio, por una matriz tan sencilla como esta. Todos son números, importante para cuando pasemos a la relatividad general, todos son números, es decir, constante, y solo hay ceros, 1 y menos 1. Algo tan sencillo como si cogemos la submatriz 3×3 superior izquierda, que es el tensor fundamental del espacio euclídeo tridimensional de Newton. Ha llevado la relatividad especial, Minkowski, a un referencial que hace relativamente comprensible si fuera todo ello coherente con lo anterior. En consecuencia, tenemos ya otra visión del tiempo que no tiene nada que ver con todas las anteriores. Bien, pues podemos descansar aquí, Javier, si te parece. Sí, muy bien, pero Siempre preocupados por el no, tiempo que corre mucho más de lo que no quisiera. te preocupes porque, bueno, yo creo que la dificultad del tema hace que no tengamos preguntas en este momento. Muy bien, pues seguimos Sí, entonces y así lo tenemos mejor, ¿no? sí. Bien, vamos a pasar entonces a... Aquí se me pone algo, Javier, que alguien está queriendo entrar y está en la sala de espera. Y me está tapando parte de lo que tengo. Pero en fin, si ustedes lo ven, relatividad general. En 1915, pues nos va a sorprender, bueno, no fue tal sorpresa porque llevaba ya, bueno, situémonos que estamos en plena Primera Guerra Mundial o Guerra Europea. Pero en el mundo de la Academia de Ciencias, la Academia Prusiana de Ciencias que decíamos en Berlín, pues esto están tratándolo pues en una sesión sí, en la siguiente. Bueno, a finales de noviembre del año 15, en la última sesión de ese mes, ya se presenta Einstein diciendo su eureka. Ya tengo las ecuaciones de campo de la relatividad general. Bien, pues esta relatividad general la va a construir, iré también rápido para que lleguemos al concepto fácil, mediante tres postulados. El postulado de relatividad, todo enfrentado al fenómeno, a la noción de fenómeno que es su primera revolución filosófica para su enfrentamiento físico-matemático. Pero ahora los fenómenos sí los va a plantear ya que todas las leyes que expresen los fenómenos tienen que ser independientes de cualesquiera relaciones entre sistemas de referencia. No necesariamente tienen que ser uno respecto a otro galileano, sino estén movidos uno respecto a otro con cualesquiera aceleraciones posibles. El postulado de la luz va a ser el mismo, constancia de la velocidad de la luz en el vacío, decimos, y límite de todo lo fenoménico que pueda suceder en el universo. Y el tercer postulado, ¿no?, en el que va a encontrar él, ya he hecho referencia a lo de la aceleración, que los conceptos tradicionales de masa inercial y gravitatoria, es decir, la capacidad resistiva y la capacidad activa de los cuerpos, pues van a ser manifestaciones equivalentes. Bien, con esos tres postulados, como podemos observar en su planteamiento pura filosofía, pues va a llegar a lo que denomina sus ecuaciones de campo. Bueno, estas ecuaciones de campo, con el uso del cálculo tensorial, pues lo expresamos de manera muy sencilla, nada menos que de esa forma. R sub i sub j menos un medio de G sub i sub j R es igual a K, una constante, por el T sub i sub j.
Quiero, antes de penetrar un poquitín más en estas ecuaciones de campo, decirles que ahí, con la notación tensorial que normalmente usamos, pues eso es formalmente un sistema de 16 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, sin que se conocieran ni pudieran conocerse en ese momento. De ahí todo el juego que han dado estas ecuaciones a lo largo de estos ya algo más de 100 años, porque el tensor fundamental del nuevo, vamos a llamarle todavía, del universo, el tensor fundamental G sub I sub J, tensor métrico fundamental G sub I sub J, es tetradimensional, por tanto 16 componentes, pero por la propiedad de simetría que le damos a todos los tensores, pues solo son 10 independientes. Sistema de 10 ecuaciones diferenciales, donde muy brevemente también R sub I sub J es el campo tensorial de Ricci que se obtiene mediante la contracción tensorial de un tensor de cuarto orden, tensor de Riemann-Christoffel, expresado por sus componentes contra co-variante de ese campo tensorial de Riemann-Christoffel. Y R es la contracción tensorial del tensor de Ricci, que es ya un escalar. Bien, pues esta es la expresión que va a tener el universo entero, el universo entero. Bien, pero este universo entero expresado por lo que podríamos llamar sus variables geométricas, que van a ser consecuencia de la cantidad de masa-energía, el campo tensorial masa-energía distribuido por todo el universo, que va a ser la causa que va a generar como efecto esos radios de curvatura, ese tensor métrico, ese campo tensorial de Ricci en cada uno de los puntos del universo. Bien, este sistema de ecuaciones, como digo, pues ha dado mucho juego, pero vamos entonces a penetrar un poquitín más en ello. Me ha gustado el poner los primeros como causa la cantidad de materia-energía que haya en el universo para ver cómo se comporta ese que estamos llamando espacio-tiempo, o bien lo podemos expresar así, la relación entre el campo tensorial, impulsión-energía y la geometría. Para que no estemos disparatando en las leyes físicas, suele ser usual prácticamente en todas, el introducto en todas las leyes, la necesariedad de existencia de una constante de presencia matemática que nos haga ver que los dos miembros de la ecuación son cualitativamente idénticos para que efectivamente podamos establecer ahí una ecuación. Bien, esta tarea sí fue ya exclusiva en sus momentos finales, con un compañero suyo, Groman, había estado aprendiendo análisis tensorial, cálculo tensorial, y cuando creyó que ya sabía tanto como su compañero, eso que llamamos el empollón de su clase del Politécnico de Zúrich, pues siguió solo su senda una vez que se instaló en Berlín. Muy bien, pues no podemos entretenernos en eso que teníamos ahí. ¿Qué ha ocurrido entonces ahora? Pues atención, que esto es la primera gran sorpresa. La perspectiva de la relatividad general nos ofrece el que ya no es posible hablar ni de espacio, ni de tiempo, ni de materia, ni de fenómeno, como sustantividades, una material, la materia, pero ni siquiera como sustantividades de ninguna de ellas, sino que esto nos presenta ya el universo como un único todo en su totalidad funcionante. Esto va a ser la clave si queremos entender, repito, lingüístico-filosóficamente, aunque todavía este lenguaje no hayamos logrado hacerlo ni siquiera entre los propios físicos ni aproximado. Esta es la realidad. La relatividad general nos hace ver que el universo funciona como un
un adjetivo numeral, no artículo indeterminado, como un todo, el todo él, total, totalmente en funcionamiento. No es un ser, sino que es un funcionar. Esto estaba radicalmente implícito ahí. Costó trabajo que se alcanzara lo que hoy llamamos, y como empezamos el curso, con ese universo del que conocemos su historia, más o menos, su funcionar, la visión cosmológica actual, aunque sepamos que no podemos saber cuál es la realidad actual del universo. Bien, pues esto nos hace ver que nuestro lenguaje, y en esto es en lo que quiero insistir más, es que el universo es espacioso, el universo es tempóreo, el universo es matérico, el universo es dinámico. O lo que es lo mismo, todo lo que eran sustantividades en este momento, 1915, todavía de esto ni el lenguaje puede estar más o menos expreso, pero esto es lo que tenemos en la relatividad general. El universo es aquello de lo que en física con propiedad y en su totalidad y funcionando es de lo que puede hablarse desde la relatividad general. Otro tema es que se quiera o no aceptar o no la relatividad general. De momento lleva algo más de 100 años diciendo que tiene razón en sus predicciones matemáticas, pero esta es la cuestión. En consecuencia, ya tendríamos que hablar de la temporeidad o de la temporalidad como una propiedad del universo. Otro concepto del tiempo, si queremos seguir utilizando tiempo como una única expresión lingüística para todo esto. Bien, y desde una perspectiva filosófica, entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que el universo, como un único todo total, siendo funcionando, siendo o funcionando. El espacio y el tiempo no son sustantividades, ni siquiera referenciales. Ese regalo impresionante de Minkowski, que nadie usó prácticamente, pero que Einstein, al recibirlo, tuvo la luz que le permitió abrirse precisamente a lograr esta relatividad general. Sorprende que Einstein, en esos primeros años, hasta el año 7, 8, cuando Minkowski ofrece su perspectiva de la relatividad especial, Einstein ha seguido dedicado a lo que era entonces física atómica y nuclear y pronto se integraría en lo que llamamos física cuántica, ¿no? Posteriormente, él abandonó todos sus trabajos sobre física atómica y en esos momentos iniciales de la física cuántica para dedicarse desde lo que había recibido de Minkowski al logro de esta relatividad general. Pues bien, solo son, como he dicho, constituyentes o propiedades del universo, notas del universo, en el lenguaje zubiriano es como nos gusta llamarlas. No son separables, no son independizables. Desde la relatividad general, hablando en nombre de la relatividad, carece de sentido hablar del tiempo. Carece de sentido hablar del tiempo. No puede independizarse. El tiempo no existe. Bien, y desde el punto de vista físico, ¿qué tendríamos que decir en esta perspectiva? Pues que entidad física solo la tiene el universo como un todo. Ni el espacio ni el tiempo tradicionales lo tienen, ni siquiera la materia tal como lo habíamos visto. Bien, el universo entonces puede describirse, el universo, ya no el espacio por una parte, el tiempo por otra, ni el espacio-tiempo de Minkowski, sino que el universo, mediante 4 dimensiones, finito, otra de las grandes contribuciones consecuentes con esas leyes matemáticas a las que me he referido antes, la curvatura del universo hace que sea finito, en expansión o variable en su espacialidad, finito. Aquí no se sabe todavía no se sabe
de estas ecuaciones, que son las primitivas, no tenemos tiempo como para poder meternos en más detalles, pues Einstein, que ya sabía suficiente análisis tensorial, intuía que significaba que ese universo suyo, así escrito, implicaba el que estaba en expansión. Y como eso no le gustaba, lo de la expansión, pues introdujo lo que él llamó ya una constante cosmológica, otro campo tensorial, obviamente, de cuarta dimensión, que introdujo en el primer miembro o en el segundo, eso vería igual, con un signo, según el signo que lo utilicemos, precisamente para evitar que de sus ecuaciones se llegara a la conclusión de que estaba en expansión, cosa que sí se deducía de sus ecuaciones tal como yo la he puesto ahí, en el sentido primitivo. Como anécdota, pues todos ustedes han oído que Einstein habló ya en los años 30, cuando se sabía que el universo estaba en expansión, que había cometido el mayor error de su vida. Hoy no tenemos a Einstein, una vez que hemos vuelto a poner la constante cosmológica ahora con otro sentido, hoy no se puede, hoy no tenemos a un Einstein que venga a decir que había cometido el mayor error de su vida cuando afirmó que había cometido el mayor error de su vida al colocar la constante cosmológica, ¿no? Bien, tercero, ya no tenemos, por tanto, una visión de un espacio rectilíneo o plano, como hemos visto antes, sino que estamos en variedades diferenciales riemannianas. Este espacio es curvilíneo. Ya, pues, por ejemplo, la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, puesto que no existe. Puesto que no existe, repito que yo no estoy diciendo que no existan líneas rectas. Digo que la relatividad general no acepta la existencia de línea recta, salvo en aquellos lugares, obvio, donde la R que hemos visto en las ecuaciones, pues esa R es 1 partido por la curvatura, pero en fin, no quiero entrar en más detalles matemáticos. Se trata de una variedad diferencial riemanniana, P diferenciable, continua, donde todas las variables, y esto va a ser el problema más grande que tenemos al manejar las ecuaciones de campo, que todos son incógnitas. La G sub i sub j de Minkowski o las de Newton eran unos, menos unos o ceros. Ahora esas G sub i sub j que hemos puesto ahí son funciones, y además son funciones desconocidas. No solo han dejado de ser constante para ser funciones del lugar e instante, tendríamos que decir, sino que además hay que calcularlas como incógnitas. Algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Y esta nueva, vamos a llamarle espacio-temporalidad, es distinta en todas partes y en todo momento, ¿no? Es decir, cuando uno capta esto, pues no puede menos que implorar pues más, algo así como Newton, regresa, regresa porque ciertamente esto nos hunde, ¿no? Bien, pues desde la perspectiva matemática, la nueva situación es esta. En vez de tener esos 1 menos 1, 0, 0, pues tenemos estas funciones G sub i sub j, dependiente de las 4 variables curvilíneas de esa variedad diferencial riemanniana a la que me he referido antes, y que son incógnitas de ese sistema de 10 ecuaciones diferenciales al que nos hemos referido. Es decir, que la primera tarea con la que habría que enfrentarse es pues esto, nada menos que con esta más que aparente, ciertamente impresionante problemática matemática. Bien, pues digamos, sería esa cuestión. Resumen matemático para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, pues es simplemente el contrastar estas 3 perspectivas de lo que es el referencial newtoniano, de lo que es el referencial del Einstein joven, vamos a decirlo así, Minkowski, de la relatividad especial, y de lo que significa la relatividad general para conocer la espacio-temporalidad, como antes sería el espacio-tiempo y como con Newton era el espacio euclídeo tridimensional, ¿no? Bueno, y estas
incógnitas, estas 10 incógnitas por la simetría del tensor o de la matriz, como quisiéramos llamarlo, pues es para lo que tendríamos que resolver ese sistema de 10 ecuaciones diferenciales, atención, todavía más complejo, del que no se conocen ni las condiciones iniciales, llamémosle así, por lo que afecta a la variable u super 4, el tiempo diríamos, ni tampoco las condiciones de contorno de ese universo o del tramo de universo o porción de universo que quisiéramos considerar, con las variables u sub 1, u sub 2, u sub 3, que serían las relativas a la espaciosidad. Muy bien, ¿cuáles serían entonces los horizontes? Que esto es lo importante para la reflexión filosófica y para que podamos o no situarnos o no en algunos de estos lugares en los que nos pone en la relatividad. Bien, siguiendo la relación de las novedades o de los horizontes abiertos por Einstein, el lugar octavo lo ocuparía esto, la invariancia de las leyes respecto a cualesquiera sistemas de referencia. Las leyes de la física, que son las que explican, presupuestamente al menos, los fenómenos físicos, para cualesquiera que sean los sistemas de referencia. La gravitación y la inercia, fruto de ese postulado de equivalencia, pues son fenómenos de idéntica naturaleza, aunque los enfrentemos y los caractericemos desde distintos puntos de vista. Horizonte décimo, la supresión definitiva. Esto definitivo en cuanto a lo que significa esto, su aceptación radical del carácter fundamental de las categorías fundamentales tradicionales de espacio, tiempo y materia-fenómeno. Quedan suprimidas definitivamente desde la aceptación, y si se acepta, como aceptamos, el carácter fundamental de las categorías fundamentales, Aristóteles y Newton, las tradicionales de espacio, tiempo, materia, fenómeno, que ocuparían sus, digamos, actuales, más o menos paralelos, pues ese aspecto de ser propiedades de, notas del universo, y que llamo espacioso, tempóreo, matérico y dinámico, ¿no? 11. Supresión de las acciones gravitacionales a distancia. Esto podríamos verlo, ahora nos interesa solo desde el punto de vista de ver el contraste con lo que decíamos de Newton. El universo no es infinito, no tiene por qué ser infinito, y la gravitación pues lo que va a hacer es modificar el espacio-tiempo desde sus alrededores hacia la lejanía, ¿no? Y el cosmos es finito. El cosmos es finito. Y sobre todo, para cuando próximo día veamos la visión actual cosmológica, también muy fugazmente, pero ya de manera descansada, donde poder introducir las concepciones ideológicas, utópicas, ficticias, de universos paralelos o universos consecuentes, preexistentes y en su caso consecuentes, dentro de las perspectivas de los pensadores actuales, pues esta es una cuestión capital. El cosmos se presenta desde la luz de la relatividad general, como he dicho, como un único todo total en funcionamiento fenoménico general. Pues vamos a esas cuestiones que les doy para que puedan ir pensando también un poco, de aquí al próximo día, por lo menos, en esta cuestión que decíamos de fijación de ideas principales. Se trata de un fenómeno, no se trata como en todos los casos anteriores, sino que el objeto central de la reflexión es un fenómeno, pero aquí el fenómeno es el universo total en funcionamiento. La dinamicidad intrínseca, atención, en sí mismo, por sí mismo, desde sí mismo, el universo deviene. El universo está dando de sí, está dejando de ser el ser que es en cada momento para ser otro ser. De manera tal que el ser, en el sentido clásico, pues deja de tener
sentido clásico de la filosofía, deja de tener sentido en la realidad. La realidad es dinámica, ¿eh? La realidad es ya otra cosa distinta del concepto de ser. Dice Zubiri que el ser, en todo caso, es mera actualidad de realidad. Es la actualidad mera, porque inmediatamente va a dejar de ser el ser que es para ser otro ser, por la dinamicidad intrínseca de todo lo real. Esta dinamicidad intrínseca de todo lo real, intrínseca y respectivamente extrínseca con todas las realidades del contorno, pues lo podemos ver cada uno analizando nuestro yo corpóreo. Ahí lo podemos ver, desde nuestra concepción, en el seno materno, hasta que tras la muerte desaparezca nuestro cuerpo, pues hay también todo un proceso dinámico, todo un proceso dinámico. Bien, la realidad es intrínsecamente dinámica, el universo es el fenómeno por antonomasia, donde están todas otras realidades con minúscula. Ya han visto que desde el primer día, en la primera idea, poníamos realidad con mayúscula, más o menos análoga a cosmos, más o menos análoga a universo, más o menos análoga, decíamos, a la naturaleza con mayúscula. Palabras que en física se utiliza tradicionalmente universo, en filosofía y teología más bien se venía utilizando cosmos. Bueno, hoy también se utiliza el cosmos, la naturaleza en filosofía y la realidad propiamente en la filosofía, sobre todo de los últimos tiempos. Bien, pero la segunda cuestión es que el ámbito propio de la relatividad sí es la dinámica, pero la dinámica de este fenómeno que es todo el universo, no la dinámica de un fenómeno concreto, elemental, digamos, pequeño o fenómeno interno al universo. El ámbito es el de la dinámica global, general. Y el concepto temporal es el que hemos llamado temporalidad o temporeidad, en tanto que propiedad del universo y no sustantividad. Muchas cuestiones para que podamos, ¿no?, conocerlas, ¿no?, discutirlas, pensarlas y nos parezcan mejor o peor, más gratas o menos gratas a nuestras concepciones personales, sí que sepamos que todo esto está inherente a la relatividad, aunque no se explique o no se exprese de esta manera, digamos, tan expresa desde el punto de vista matemático y tan caracterizadora desde una perspectiva lingüístico-filosófica, ¿no? Bien, en consecuencia, ya tenemos muchos ámbitos suficientes y no hemos ido adjetivando prácticamente ninguno de ellos. Pero cuando hablamos ya del tiempo en el sentido filosófico o físico, pues tengamos en cuenta que gozábamos de un primer concepto ya desde tiempo de Platón y Aristóteles, o desde tiempo inmemorial, si queremos decirlo así, que hacía referencia a lo que a mí me gusta llamar el referencial. Tiempo como el referencial espacio. Pero insistiendo en lo de referencial, porque lo que teníamos de verdad, de verdad, era la imagen de Kant, no la imagen de Newton. Siempre fue mucho más forma a priori del conocimiento que asunción plena de que eso existiera como realidad en el universo. Pero las dos perspectivas la teníamos respecto a eso. El segundo concepto es el de duración, el de la métrica, el de los intervalos tempóreos al principio concebidos, claro, en conexión con el referencial tiempo. Ya veíamos cómo obteníamos el conjunto de las duraciones o de los intervalos tempóreos. Y luego cómo con ese conjunto de duraciones, introduciendo unas operaciones algebraicas, dotábamos
a la magnitud física duración de estructura algebraica de espacio vectorial real unidireccional. Ya ese concepto de tiempo es radicalmente otro. Claro, pero hoy hemos introducido otros, no solo otros conceptos de tiempo, pero que nos han llevado a esta otra idea de la temporalidad. Cuando hablemos del tiempo desde la física, pues tenemos que saber desde qué perspectiva y en qué contexto es en el que queremos hablar del tiempo. Bueno, en este curso tan intensivo, pues no podemos hablar del otro concepto o de otras propiedades que al concepto de tiempo introduce la cuántica, que no sería ya mucho más radical, salvo el que tener que protestar, vamos a decirlo así, con estos trasfondos que sí me gustaría que se reflexionara, porque así sí se puede introducir la cuántica de manera muy sencilla. Todos estos grandes conceptos de tiempo, que yo he puesto aquí 4 conceptuaciones radicales, pero que de verdad hemos hablado de bastantes más de 10, aunque no lo parezca, concentrándonos en los que son los troncos, raíces, troncos, ejes de estas 4 concepciones. Todas estas, sin embargo, responden a una filosofía común, a algo que me gusta a mí llamar trasfondos de la física. No hay una teoría física que no tenga un trasfondo filosófico y que no tenga un trasfondo matemático. Lo penoso para mí es que nuestros textos de física, todos, sin que se expliciten de tal manera, sí surge en ello el trasfondo matemático, pero prácticamente ninguno tiene o nos aporta el trasfondo filosófico. Bien, todos estos conceptos, todos, tienen como primer trasfondo filosófico la cuestión, vamos a llamarle así, de la continuidad. Todos, todo. Continuidad filosófica, en la que no puedo tampoco dedicar más tiempo, que sí se expresa matemáticamente, es decir, en el ámbito de la matemática, mediante magnitudes físicas que se representan por variables continuas reales o funciones continuas reales de variable o de variables reales. Todos. Son muy distintas todas estas cosas, pero el trasfondo más radical que el trasfondo propio de cada una de ellas es, primero, el de la continuidad y, segundo, el del determinismo causal en los fenómenos naturales. Todo. Einstein es también radicalmente determinista. Por eso yo me he atrevido a poner las ecuaciones de campo en una parte, la distribución del campo tensorial materia-energía como causa que va a modificar el espacio-tiempo, el efecto de esas leyes. Expresiones en el ámbito matemático mediante leyes físicas relacionales, todas ellas de proporcionalidad, que eran de proporcionalidad elemental en la física clásica y ahora ya de proporcionalidad generalizada con esas ecuaciones diferenciales de las ecuaciones de campo, pero que son también de proporcionalidad. Estos son los trasfondos que unifican filosóficamente todo ese otro conjunto de grandes conceptos acerca del tiempo. Bien, pues a pesar de todo esto, vamos a dejar esto aquí para anticipo del próximo día. La primera diapositiva que pusimos es la que está más difundida por internet desde hace más o menos unos 20 años ya. A pesar de todo esto, conviene que no prescindamos que esta visión de la cosmología actual, que parte de representarnos la historia del universo, el eje del tiempo es el eje central de esta figura de simetría axial, el tiempo que va de abajo a arriba tal como está aquí, y el universo que se representa bidimensionalmente en un sentido, aunque la imagen de ser tridimensional, claro, en el sentido hacia derecha o hacia izquierda en cuanto a la distancia entre dos galaxias, o mejor sería el diámetro del universo si lo concebimos
más o menos esférico, o el volumen del universo, cómo ha ido creciendo, primero de manera que decimos en retracción y ahora de una manera está en expansión primero ralentizada y ahora en expansión acelerada. Pero atención, para poder hacer todas estas representaciones cosmológicas actuales, atención, necesitamos ser kantianos. Algo verdaderamente sorprendente y que no lo expresamos. El referencial tiempo, esa forma a priori de nuestro conocimiento, es lo que nos permite explicar, expresar, representar la visión cosmológica que tenemos. Esos 13.780 millones de años, o cuando se hizo esta primera diapositiva que me gusta mantener, cuando todavía más o menos decíamos que eran unos 15.000 millones de años. La visión de un origen, a lo que conducían necesariamente toda integral de las ecuaciones de Einstein. Había un cataclismo inicial en el tiempo, una singularidad que implicaba necesariamente una singularidad física, que es lo que Lemaitre llamaría pues, el átomo primigenio, pero que eso matemáticamente ya estaba escrito en Einstein, que no quiso aceptarlo, por eso modificó sus ecuaciones. Pero hoy esta es la perspectiva que, con otras expresiones, donde vamos viendo mejor a lo largo de la historia cómo el universo va dejando de ser el ser que es para ser otro ser, pues es lo que podemos observar, qué tipo de materias y ondas, vamos a llamarlo así, partículas elementales es lo que utilizamos general, pues había al principio, cómo se han ido generando, pues otras partículas hasta que hay ya átomos de hidrógeno, etcétera, etcétera, hasta que tenemos aquí que pueda hacernos el ser humano pensante, que es como nos consideramos. Y esta es la perspectiva que hoy damos, pero vuelvo a deciros lo mismo. Para representarnos el universo, aquí la historia, hacemos uso de la visión precisa de Kant, a la que nos referimos y que regrabaremos en el entorno de esta semana para que puedan ustedes tenerlos antes de que el próximo día pues, nos enfrentemos. Estas cuestiones, con bastante más detalle, no todas, pero sí, están en estos dos libros, que no hace falta que yo me meta en ellos, puesto que van a quedar también ahí en esa diapositiva, donde de una manera u otra pues están en el primero, en el de la izquierda, pues es la primera versión que se hizo al castellano, vamos a decir paralelamente, yo creo que fue la primera de la relatividad especial de Einstein, que se publicó por primera vez en español, según sabemos, en el año 1905 y paralelamente se hizo otra. Hasta ese momento, pues en español no se podía leer las obras primigenias de Einstein, de la relatividad especial. Bien, en consecuencia, estamos o seguimos, aunque parece que estamos en otro mundo, tratando del problema del origen del universo y también del problema de Dios. El problema del origen del universo, y en ese contexto pues es en el que vamos a criticar en la sesión próxima pues los últimos avatares de las mentes de Hawking sobre los universos paralelos y de Penrose sobre los universos preexistentes y digamos que correlativamente los consecuentes de nuestro universo, para ver qué nos aportan estos conceptos del tiempo y cómo podemos tener pues otra sección ya más sencilla y en la que no tengamos más que reflexionar un poquito más sobre estos últimos avatares de dos de los máximos pensadores acerca de su pensamiento cuando salen propiamente de la física en función del conocimiento que tiene la física, pero desde ese conocimiento de la física, pues
se introducen en otros ámbitos en los que la física, por lo menos hasta hoy, pues no puede o no tiene por qué hablar. Pues muchísimas gracias y tendremos entonces la suerte de vernos para ver el próximo día universos paralelos, antecedentes y consecuentes, y hablar ahí de el supratiempo separado o como una palabra única, el supratiempo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Paco. Sí que hay unas cuantas preguntas. Vamos a intentar, yo creo que sea las respuestas breves, porque si no, no nos da tiempo, yo creo. Gonzalo Génova preguntó si que en la cosmovisión aristotélica él no está de acuerdo en decir que el espacio y el tiempo fueran absolutos. No es que los seres estén en el espacio y el tiempo, sino que son extensos y duraderos. Opinión que también apoya Jaime Vilarroj, que al menos así lo veía él también. Y para él Aristóteles está más cercano a Einstein e igualmente distante de Newton. Bueno, yo creo que lo primero que dicen estamos de acuerdo, solo que en esos momentos históricos de Aristóteles como de Platón no hay una diferencia clara en la separación de lo que ya hemos visto cuando se metriza. En consecuencia es correcto, pero la generalización o la extensión llevan a que las consideraciones de ellos, sin ninguna duda, son las de categorías fundamentales. No la de infinito, pero sí la de referenciales, como perfectamente dicen en sus expresiones. Pero estamos completamente de acuerdo. No hay... De acuerdo. Bueno, también de Bueno, Jaime Vilar... el que lo de Aristóteles tenga algo que ver con lo de Einstein, eso nada. Eso, ante eso, en fin, yo estoy... El tema de las discusiones que nuestros filósofos gastan para ver si tenían razón los que hablaban de la continuidad o de lo discreto en los tiempos clásicos griegos, y ahí pueden pasar 3 meses, con lo cual no se llega nunca ni a Descartes o casi nunca. Ni Aristóteles sabía absolutamente nada, ni Demócrito sabía absolutamente nada. Unos opinaban de una manera y otros opinaban de otra manera, pero sin tener conocimiento acerca de la naturaleza. Por eso, segundo, por eso desde luego, ciertamente no. Eran mucho más inteligentes que podamos ser nosotros hoy, pero ni la física cuántica eleva a los atomistas o a los discretos de entonces sobre los continuistas, ni la relatividad pone por delante a los continuistas sobre los atomistas griegos. No tiene nada que ver estas cuestiones. De acuerdo. También de Jaime Vilarroche, espacio, tiempo, materia no son sustantividades, correcto, pero ¿es el universo una sustantividad? He oído, dice, que el universo es un funcionar, pero no sé si sería correcto decir que equivalentemente el universo es una sustantividad. Supongo que las aportaciones zubirianas, que por lo que veo están en el trasfondo de la exposición del profesor González de Posada, las veremos en la última sesión. Bueno, desgraciadamente podríamos dar un curso también en 20 lecciones sobre espacio, tiempo y materia en Zubiri, etcétera, ¿no? Bueno, el universo, si queremos decirlo así, no es que sea sustantividad. Hemos dicho mucho más. Sería desde el uso de ese término lingüístico, sería la única sustantividad. El universo me gusta caracterizarlo como un único, por tanto, el único todo. El todo en su totalidad. Con respecto al término funcionar, la expresión de Zubiri es que el universo, como cualquier realidad, deviene, y es dinámica en su dinamismo. Hay todo un conjunto de dinamismo, pero eso es otra cuestión. Y el tiempo es un modo del devenir, de eso sí vamos a hablar el próximo día, paralelo a la forma a priori del conocimiento de Kant. Tenemos esos dos referentes filosóficos de suma importancia. El universo no es que sea una sustantividad, sería en todo caso la única sustantividad. Lo que sí han dejado de ser sustantividades porque no eran sustancialidades, en el sentido clásico, eran el tiempo y el espacio. La sustancialidad era la propiedad básica que tenía la materia.
Entonces, en este sentido, lo que sí me interesa es insistir, también muy brevemente, claro, el funcionar. Lo que yo quiero dejar ahí claro es que a lo largo de toda la historia se trata del universo como de tantas otras realidades con la expresión ser, el ser cósmico o el ser. No, el ser lleva una fuerte connotación de estaticidad, de permanencia, de algo que es idéntico a sí mismo siempre, el ser. ¿eh? Bueno, es que la realidad no tiene estas características. La realidad es intrínsecamente dinámica. Está dejando de ser el ser que es para ser otro ser. Desde esta perspectiva es desde la que frente a ser, a mí me gusta introducir, sé que es muy fuerte hasta que esto en todo caso se hiciera más o menos común, es un funcionar. Si el ser no lo tomamos como sustantivo, sino como verbo, es un funcionar. El universo es dinámico. Toda realidad es intrínsecamente dinámica. A eso es a lo que quiero decir con el funcionar. Me parece que el día pasado pusimos que toda realidad deja de ser verbo, el ser sustantivo que es verbo para ser verbo otro ser sustantivo. En esta expresión que una gran parte de los que han asistido a cursos míos pues me la repiten siempre el primer día del curso siguiente porque ciertamente es llamativa, pero no se explica. Yo creo que popularmente con muy pocas palabras lo que eso quiere decir, ¿no? En esa sucesión de ser mezclados el sustantivo y el verbo que tenemos en español, es en el contraste con el ser tiempo, el funcionar que yo quiero meter para una intelección más fácil de lo que quiere decir el universo dinámico. De acuerdo. Paco Molina pregunta, no sé si he entendido bien, dice, ¿has dicho que el valor de las constantes universales no es constante y que varía? No, eso no lo he dicho. Lo que he dicho nada más, pero en fin, está muy bien la pregunta para lo que vamos a decir. Lo que he dicho solamente que todas las leyes de la física, en tanto que relacionan magnitudes que son cualitativamente diferentes, para relacionar cantidades de una con cantidades de otras en las leyes físicas, necesitamos la presencia matemática de una constante física que es el primer miembro, si lo ponemos en el segundo miembro, cualitativamente la división del primer miembro partido por el segundo para que tengamos el primer miembro en los dos sitios. Esa es lo que llamo en mis libros de filosofía física constante de presencia matemática en las leyes. Bueno, pero entonces la pregunta suya es capital. Las constantes, lo que llamamos constante física, son constantes. Bueno, pues esto no eres el primero que te lo planteas. Yo también me lo planteo. Yo también me lo planteo. Quizá el que ha pretendido hacer las preguntas más profundas desde la física y desde la química ha sido Prigogine. Pero también se lo ha planteado Zubiri y sobre todo se lo planteó Heisenberg. Y bueno, pues vamos a ver eso en qué consiste. Cuesta trabajo creer que en un universo dinámico, la pregunta de Zubiri es esta: ¿cómo si todo lo que existe, toda realidad, es dinámica, qué pintan las constantes universales? ¿Son o no realidades? ¿Son o no realidades? Bueno, pues esto es un problema. Esto es un problema. Pensar que la velocidad de la luz es la misma cuando la luz, las ondas, como queramos llamarlo, las ondas electromagnéticas, estaban confinadas por la materia hasta ese momento de lo que llamamos el hágase la luz del universo, esos 270.000 años, que es lo que captamos como radiación fósil de fondo, y sobre todo en los primeros instantes eso fuera constante hasta hoy, pues cuesta trabajo creerlo. Y como eso, tantas otras cosas, ¿no? Claro, las constantes físicas, ¿cuáles son? Esa sería otra pregunta para poder dar una respuesta. Las constantes físicas en cada momento histórico han sido numéricamente distintas, ¿no?
es la constante de la gravitación universal que ya no existe, pero seguimos manejando la G con otras manifestaciones. La constante es la C, la de velocidad de la luz a la que me he referido, la constante H de Planck. Tenemos también, de una manera u otra, todo otro conjunto de constantes. Bueno, desde ahí, la UPAC, la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, pues en este momento me parece que considera constante, pues son ya 232 cuestiones concretas. Las masas de todas las partículas, etcétera, 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 ¿no? Es otro problema. No nos olvidemos que yo a este curso, como a casi todos, me gusta poner la palabra problema, aunque la propia consideración de problema la expongamos fruto de 40 años de profesor de matemáticas y de física de una manera pues apodíctica, como si fuera poco menos que dictatorial, de cosas a las que hay que someterse sin más. Por eso pretendo decir: Einstein dice esto, Einstein dice esto, Newton dice lo otro, Kant dice lo otro. Esto es un problema. Entonces yo distingo, digamos, mis dudas, mis impresiones, mis consideraciones de lo que entiendo que ha dicho uno, ha dicho otro, ha dejado escrito, incluso en las incoherencias que desde distintas perspectivas, incoherencias unas veces de la matemática con respecto a las concepciones filosóficas y otras de las concepciones filosóficas con las consecuencias matemáticas a las que se llega, ¿no? Pero sí, es un problema también el de las constantes. Perdón porque me extendí un poco más, pero Sí. como era salirse... Me pregunta Antonio Campos si existe algún cuestionamiento físicamente solvente a algunas de las ideas de Einstein o son una especie de dogma físico incuestionable. Bueno, Einstein no es ni ha sido nunca dogmas incuestionable. Más bien ha sido un objeto de persecución a lo largo de toda la historia. Esto sí conviene que lo tengamos presente. Solo que de una manera u otra y con más o menos esfuerzo, sus predicciones pues se han ido verificando, comprobando, contrastando. Entonces, la cantidad de cuestiones, digamos, que con sus construcciones matemáticas se han ido logrando, pues hace que todavía, utilizo ese adverbio de tiempo, que todavía no podamos llevar a la hoguera los iconoclastas, no podamos llevar a la hoguera las teorías de Einstein, ni dejarlas encerradas y que se empolven en las bibliotecas. Todavía no. Estamos pendientes de si existen o no existen ondas gravitatorias o ondas gravitacionales originadas en el Big Bang, porque ondas gravitacionales procedentes de grandes colisiones entre agujeros negros y estrellas de neutrones ya hemos detectado. Es decir, que las previsiones y las predicciones que se han podido deducir desde el propio Einstein y después por los estudiosos de sus ecuaciones, pues llega a que sigue teniendo razón. Yo no quito la palabra problema. Y como estudioso no solo de, digamos, de los dogmas que pueden estar en Newton o en Einstein o en el que fuera, independientemente de mi deleite intelectual con las ecuaciones de Einstein, que eso es un recreo verdaderamente portentoso, ¿no? Yo que no las he estudiado así, sino que las veo en perspectiva histórica, pues para mí no tendría ningún problema que dispusiéramos de una visión del universo mejor que la de Einstein, y seguiría diciendo lo mismo que ahora, que es lo que ha dicho Einstein, pero con sumo gusto, si viviera y conociera unas leyes mejores, pues las estudiaría o por lo menos intentaría estudiarlas. No creo que vaya a tener tiempo, pero en fin, la naturaleza dinámica dirá cuándo llegan esos nuevos descubrimientos en su caso o hasta dónde dura la mía. Claro. Bueno, pues vamos con las dos últimas. Fernando Vidal desde Pamplona pregunta que si el tiempo es variable y se ralentiza al viajar a alta velocidad, ¿nos permitiría trasladarnos a otros mundos? No sé. Bueno, aquí no hemos podido entrar en todo ese
conjunto de cuestiones que surgieron. La práctica totalidad de ellos no salió del propio Einstein. Ojo, que esto es importante. Y yo por eso lo he querido dejar ahí un poco como heterodoxo. La mayor parte de todas estas cuestiones surgieron del -1 tan sencillito que aparece en la matriz espacio-tiempo de Minkowski, de ese -1 imaginario, que hace que la norma de esa matriz no sea estrictamente positiva y que por tanto nos permita, desde la perspectiva de Minkowski, no desde la perspectiva del propio Einstein, ¿no? Bueno, eso todo es problemático, hay numerosas paradojas, pero concretando tal como se me ha hecho la pregunta de si se puede viajar a otro mundo, eso carece de sentido. Si interpretamos por otro mundo, otro universo, y carece de sentido si pretendemos con ese otro mundo, claro que eso admite muchas interpretaciones, ir desde la realidad que conocemos hasta otra hipotética realidad que fuera, pues digamos, una consecuencia de lo que sucediera tras el fondo de un agujero negro, ¿no? O cualquiera de estas cuestiones. Si mundo es todo esto, desde luego, de ninguna forma. Con la teoría de relatividad, digamos, entendida ortodoxamente, claro. Era otra, me decías que quedaba, ¿no, Javier? Te he perdido, ¿eh? No te oigo. Cierto, perdón, se me había olvidado conectar el micrófono. Ahora. Sí, sí, Te sí. decía que creo que quedaba otra, ¿no? Sí, queda una pregunta de Gonzalo Génova que dice que es más de la sesión anterior, pero vamos, la hacemos. La caracterización kantiana del tiempo como forma a priori del conocimiento parece sugerir que el tiempo es una proyección de la mente humana. Pero dice, yo pienso que no es así, el tiempo no es una creación de la mente, sino más bien algo a lo que la mente está sujeta, solo que no es experiencial, sino a priori. Bueno, yo creo que podemos estar de acuerdo, solo que depende dónde uno se sitúe. Con respecto al referencial, sin ninguna duda, estamos más cerca de Kant que de Newton. Con respecto a todo lo otro que hemos hablado de nuestra perspectiva personal, de los fenómenos que transcurren, es decir, que todo eso hace referencia a la variable tiempo, a lo que es la duración, solo que como la llamamos tiempo, el tiempo kantiano es el tiempo del referencial, ese que yo he llamado, extrapolando la visión aristotélica, matematizada plenamente por Newton, aunque no dispusiera de la topología que nosotros disponemos ahora, pero que no es más que una representación de eso, ¿no? Entonces, esa otra versión es a la que el propio Kant, en nota de pie, deja bien claro que no obstante ser eso el tiempo que él concibe, no podemos negar la existencia de cierta empiria del tiempo. Aquí ya se está refiriendo, no cabe duda, no cabe otra interpretación, precisamente a la duración, a eso otro que también llamamos tiempo y que es a lo que se refiere la pregunta. Debemos dejar bien separados estos conceptos que he puesto aquí, la visión referencial de Newton, la visión referencial de Kant, la visión de la duración de la física, de las leyes de la física como variable en la perspectiva clásica newtoniana y la temporeidad o temporalidad de Einstein, sin olvidar la naturaleza, por tanto, ya de propiedad del universo de esta temporalidad. Muy bien. Bueno, pues muy bien, yo creo que vamos a terminar aquí, si os parece. Agradeciéndote como siempre esta charla de hoy que ha sido muy compleja y yo creo que muy, muy interesante. Y nos quedamos emplazados para la última sesión, que es el miércoles 10, dentro de 2 semanas, a las 7 como siempre.